SQL Map. Lo que hace es automatizar una serie de peticiones a una base de datos, aprovechando un parámetro vulnerable. Esto es lo que se conoce como inyección SQL, es uno de los ataques más famosos y más usados por la comunidad, aprovechándose, por lo general de un fallo de un programador en el funcionamiento del servidor con la página. Y permite sacar todo el contenido de la base de datos de una página web que tenga esta vulnerabilidad. Aunque, el método tradicional para hacer un ataque SQL es agregando de forma manual el payload ya sea en la propia URL de la página en caso de los parámetros GET. O en los formularios donde sabemos que están los parámetros vulnerables. Este tipo de herramientas como SQL Map nos automatiza todo este trabajo, permitiéndonos además incluirlo en un script. Lo que finalmente lo hace más interesante. Bueno, como ejemplo, tenemos aquí la consola usando SQL Map. Al atacar a la que será nuestra página vulnerable, haciendo una petición en GET. Vemos que estamos haciendo una petición y con qué parámetro, como se ve en la URL, el típico que es el ID. Al momento, cuando ejecutemos, vemos que nos empezará a salir mucha información, y nos dará un aviso, que es el tipo de vulnerabilidad de la página atacada, la información del payload etc. El parámetro "-u", es el parámetro básico de SQL Map. El payload en el fondo lo que es el código a inyectar, lo que si hubiésemos hecho manualmente esta inyección de SQL, esto hubiera sido lo que hubiéramos puesto, en caso de que muchas veces, nos encontremos que nos dé error, existen dos parámetros. Como es el "-" level, que lo podemos graduar de 0 a 5, ejemplo "-" level 5. Y existe otro que es el "-" risk. El menos riesgo que es hasta 3. Se debe entender que entre más valor se pongan los parámetros de nivel y del riesgo, aunque es más posible que encuentres una posible inyección SQL en tu objetivo. También haces más ruido, esto quiere decir que los logs y este tipo de archivos se va a quedar mucho más detallada la información, de que tú eres el que ha hecho este acceso, se deben tomar medidas para ser lo más anónimo posible. Ya que esto puede ser peligroso. Para sacar datos con SQL Map. Una vez ya nos encontremos en una situación en la cual ya hemos encontrado vulnerabilidades a una web, podemos obtener muchos parámetros, como por ejemplo tenemos el parámetro "-" que nos dice directamente el nombre de las bases de datos que contiene esa página o servidor. Si ejecutamos el comando, podemos ver una información extra, de cuáles son las bases de datos que contiene. El siguiente parámetro que podríamos probar, de las database, con "-d" mayúscula. Una que se llamaba keywords. Muéstrame las tablas con "-" tables. Para obtener las tablas de esa base de datos. Esto se empezará a ejecutar, saca en este caso 3 tablas. Admin, Project y Style. Y podríamos seguir y pedir, de la tabla admin, muéstrame las columnas con "-" columns. Para sacar las columnas de la tabla admin, de la base de datos keyword. Vemos que nos saca todos los valores que incluye la base de datos, usuario, ID, email y contraseñas. Dependiendo de cómo se haya organizado la base de datos a partir del programador, debemos entender que no solo hay comandos para atacar al contenido de la base de datos, sino también a la propia misma. Teniendo comandos como "-" privileges, que nos dice que usuarios tienen qué privilegios. En este caso nos dice que estamos con el usuario BHO y apenas tenemos privilegios de user, no somos administrador. Otro parámetro o comando, usando "-" password, en caso que en la base de datos haya contraseñas. Incluso aunque las hayan cifradas, te intentará desencriptarla. En este caso por faltas de permiso de lectura. En la sesión que tenemos abierta, como no tenemos privilegios de administrador, no nos ha dejado hacerlo. Random agent. Y cambiar cookies. Otro de los grandes usos interesantes de SQL Map es poder editar los header de sesión, poder editar el user agent, incluyendo las cookies. Bien, por ejemplo el siguiente comando. "-" cookie, pudiendo meter libremente cualquiera, y teniendo un ejemplo para el user agent, tenemos "-" random agent, y si ejecutamos esta línea de comandos, nos dice algo interesante.
Como si estuviéramos accediendo con un Mozilla Firefox, en un Linux, esto es parte de la acción de volverse anónimo. Ya que no solo hay que cambiar el user agent, cambiar todo el header de la comunicación HTTP. Que es lo que engloba todo, tanto cookies como esto y todo. En cuanto a Google Docs y SQL Map. Otro de los usos de SQL Map son los dorks, a pesar de que SQL es una herramienta para atacar, no una que busca objetivos, sino encontrar a tu objetivo e intentar buscar las vulnerabilidades. Pero ya desde hace tiempo, se ha incluido el tema de los dorks. Si te preguntas qué son las dorks, un ejemplo si estamos en Google. Le podemos pedir que nos diga todos los sitios encontrados en México, sitios de dominio.mx, más in URL, esto forzará a que en el contenido de la URL, haya algo como PHP con una consulta de ID, igual. Esto lo que hará es buscar en Google, específicamente, sitios mexicanos, que tengan este texto de aquí en su URL. Si buscamos vemos que nos salen varios. Al igual que la indexación de Google, que si buscas .pdf te dará esos resultados, esto funciona en varios motores de búsquedas más famosos. SQL Map tiene un comando que es el "-g". El comportamiento predeterminado de SQL Map con la opción "-g" es realizar una búsqueda en Google y utilizar las primeras. Si en URLs, resultantes, para tener más posibilidades y resultados, este parámetro se suele combinar con el comando "-g page" para indicarle una página específica de Google y no obtener solo los primeros resultados. Vamos a un ejemplo en SQL Map, "-g", que busque por site.org, añadiendo in URL, .php agregando admin igual, esto sería un dork para buscar objetivos. Esperamos y vemos los resultados, y nos da la pregunta si queremos explotar esta URL, sea vulnerable o no. Vamos a tirarle, le daremos que sí para que empiece el ataque normal, para encontrar, WAF, IPS y cosas así. Nos encuentra, el tema de las redirecciones, esto SQL Map lo encuentra automáticamente, cuando una página redirecciona a otra, esto fue el resultado de la primer dork, al final podemos automatizar todo en SIPs y empezar a atacar. SQL contra métodos POST. El tema de las peticiones POST, hasta ahora hemos hecho ataques a páginas con petición GET. Nosotros en la propia URL, estábamos viendo el parámetro, específicamente qué parámetro y valor. Pero ahora hay páginas que utilizan POST, otra manera que tienen las páginas de comunicarse, con los servidores, también hay una forma para que SQL Map ataque esto. Si por ejemplo nos vamos a una página Outlogin, en un WordPress, cualquiera y ponemos, bp-admin, y entramos a la página de logeo de administrador, y le damos en inspeccionar elemento. Nos encontramos con la etiqueta del formulario y en parámetro vemos, método POST, los parámetros que pasa por POST, en este caso el correo y la contraseña, que con SQL Map se puede sacar, si activamos por cierto como dato, el "-h", que es el help normal, pero con HH va más extendido, para este ataque a POST, solo usaremos el H. Bien, en la consola decimos SQL Map -u, pero en vez de usar la página web, le pondremos lo que contenía el action de método POST, y luego con el parámetro "-data. Igual, dentro de comillas buscaremos en el código de fuente el input, user login, y el input user pass. Poniendo EI para diferenciar parámetros, y podemos ver que SQL puede atacar a estas páginas. SQL Map usando Tor. SQL Map y Tor. En SQL añadiendo Tor por, Tortai. Antes si hacemos, nmap localhost, nos aparecen los puertos de Tor abiertos, esto significa, que en mi servidor en este caso Tor, está activo y funcionando. Tor funcionará como un servicio en los puertos en este caso en el 9040 y 9050. Esto nos permitirá que nuestro ataque con SQL Map pase por una red de Tor y gane anonimato. Añadiendo el comando para atacar. Poniendo "-Tor para indicarle a SQL Map que va a trabajar con Tor, luego le ponemos el parámetro "-Tor por", para indicarle el puerto, sobre el que Tor está trabajando. Y al final Tor TISOC 5. Al ejecutar vemos que funciona, y ahora las peticiones que hagamos, serán mediante Tor, esto hará más anónimo al atacante. También tenemos la opción del tema del proxy.
Usando proxy igual a una IP más un puerto, nuestras peticiones trabajarían también con ese proxy, igual con proxy creds con proxies con credenciales, o si tenemos archivos de proxies usaríamos, proxies files. Subir shell a SQL map. Después de atacar, veremos cómo subir una shell. Una shell normalmente es un script en PHP normalmente, que nos permitirá interaccionar con el servidor y descargar cosas como por ejemplo, al usar el comando agregándolo o a la línea de la página atacada, ponemos --os shell. Veremos que SQL map nos pedirá qué tipo de shell vamos a subir. Usamos PHP por defecto, pedirá el directorio del Apache, incluso tiene un listado y damos un por default, SQL map y Metasploit. Con SQL podemos juntarlo con Metasploit. Lanzando un meterpreter. Atacándolo por escritorio remoto. Usan -os -pwn.